para todos. Voy a empezar a mostrar el video. ¿Se ve ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha y se ve bien. Bueno, entonces vamos a empezar viendo el video y lo primero que vamos a ver es la tipificación sanguínea. Entonces, esta prueba se utiliza para determinar el grupo sanguíneo y se basa en una técnica de aglutinación de los glóbulos rojos. Entonces, esta técnica lo que nos permite determinar es los diferentes antígenos que son A, B, O y el factor RH o D que están presentes en la membrana de los glóbulos rojos y que determinan los grupos sanguíneos. Entonces vamos a utilizar estos reactivos comerciales que tienen anticuerpos específicos para cada antígeno y se van a mezclar con la sangre del paciente. Entonces, para identificar a los individuos del grupo A, se utiliza el reactivo anti-A, que es el de color celeste. Para identificar a los del grupo B, se usa el anti-B, que es el amarillo. Y para determinar el factor RH, se usa el anti-D o anti-RH. Entonces, en una plaquita vamos a colocar una gota de cada reactivo de manera ordenada, el anti-A, el anti-B y el anti-RH o anti-D. Y también vamos a colocar una gota de solución salina que nos va a servir para detectar autoaglutinación de glóbulos rojos. Después colocamos 50 microlitros de sangre total con EDTA y mezclamos bien con los diferentes palillos. Un palillo para cada zona, un palillo diferente. Ahí mezclamos bien y vamos a homogeneizar durante 2 minutos de esa manera, de manera suave, moviendo la placa y vamos a observar la presencia o no de aglutinación en cada caso. Entonces, en este caso, vemos que no aglutina ni con anti-A ni con anti-B. Vemos que solo, entonces ahí podemos concluir que es del grupo O. Y vemos que aglutinó con el anti-RH, entonces es factor RH positivo. Entonces, el paciente es del grupo O, RH positivo, y también nos fijamos acá en la parte de la solución salina y vemos que no aglutinó, o sea que está todo ok. Si llega a aglutinar en esta zona, lo que tenemos que hacer después es un lavado de los glóbulos rojos con solución salina y repetir la tipificación para eliminar cualquier tipo de interferencia. Bueno, ahora vamos a ver el mismo procedimiento con la segunda muestra. En este caso vemos que aglutina con anti-A y con anti-RH solamente. Entonces el paciente es del grupo A, RH positivo. Con la tercera muestra el mismo procedimiento. Y vemos que aglutina con anti-B y con anti-RH. Entonces el paciente es del grupo B, factor RH positivo. Estos dos aglutinan. Con la cuarta muestra hacemos lo mismo. Y vamos a ver que aglutina con anti-A, con anti-B y con anti-RH. Entonces decimos que el paciente es del grupo AB, factor RH positivo.
Y ahora vamos a ver con la quinta muestra. Giramos y vemos que no hay aglutinación en este caso. Entonces decimos que la persona es del grupo O, factor RH negativo. Fíjense que no aglutinó en ninguno de los casos. Siempre nos fijamos que no haya aglutinación también con solución salina. Bueno, y ahí vemos un resumen de todo lo que vimos hasta acá. Voy a agregar un poco, doctora. Sí. Fíjense, chicos, que nosotros tenemos un orden en la forma de trabajar. Ese orden de hacer A, B, RH y solución salina es universal. No cambiamos este orden. Los reactivos, no sé si se fijaron, tienen colores diferentes. El anti-A siempre tiene color celeste. El RH es siempre incoloro y el de anti-B es de color amarillo. Eso se utiliza justamente para no tener errores, ¿sí? Entonces, inclusive acá quedan restos. Si nosotros observamos bien, quedan restos. Acá, por ejemplo, está todavía un poquito amarillito. Entonces, tenemos la seguridad que esta es la zona del B, ¿sí? Se tiene un orden totalmente así meticulosamente y se hacen estas placas. No se debe hacer del dedo, ¿sí? Nosotros para eso quitamos la sangre con EDTA, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque imagínense si se hierra acá, si acá sale dudoso específicamente ¿cómo se llama? El RH, tenemos que hacer los lavados, ¿sí? ¿Qué consiste el lavado? Colocar en un tubo un poco de sangre, de la sangre total, le colocamos solución salina, centrifugamos y eliminamos todas las interferencias. Por ese lavado hay que hacer mínimo 3 veces, porque no podemos errar en esto. Otra cosa que se hierra muchísimo es en los AVI, en los que son así múltiples. Porque, fíjense acá, el B es mucho más fuerte que el A en este paciente. Y en algunos casos es al revés. El A es el predominante entre ellos. Entonces, si nosotros tenemos una sola gota, podemos inferir un error de decirle en un momento que es B positivo nada más, porque vemos que esta aglutinación es menor, ¿sí? Entonces, no se permite en ningún momento hacer del dedo, ¿sí? Tiene que ser sacado el material y analizado laboratorialmente. Si ustedes se van a hacer un trabajo en el bosque, no me lo hagan directamente. Tienen que sacarle sangre. ¿Está? Bueno, está, doctora. Dale, gracias, doctora. Bueno, hasta ahí entonces la tipificación sanguínea y ahora vamos a ver lo que es aglutinación con partículas de látex y como ejemplo tenemos la determinación de proteína C reactiva o PCR. Entonces las partículas de látex son partículas inertes que sirven de soporte y pueden estar unidas a antígenos o anticuerpos. En este caso están unidas a anticuerpos anti-PCR porque vamos a utilizar para determinar PCR. Entonces usamos una placa, que es esta, de color oscuro, para que se distinga mejor el color del reactivo, que es de un celeste claro, y que se pueda visualizar mejor la aglutinación. Entonces, en este caso, vamos a procesar 2 muestras. Colocamos una gota o 50 microlitros de reactivo y 50 microlitros del suero del paciente.
Eso mezclamos y vamos a homogeneizar durante 2 minutos y observar si se produce o no la aglutinación. Vamos a ver que la primera muestra, después de los 2 minutos, la primera muestra, fíjense que es la que aglutina y la segunda muestra no aglutina. En caso de que aglutine, es decir, cuando la PCR es positiva, lo que tenemos que hacer es diluciones seriadas para semi-cuantificar. Y ahí en ese caso vamos a informar el título de la dilución. Entonces, como ventaja de esta técnica de aglutinación, tenemos que es sencilla, es rápida y es fácil de implementar también y no necesitamos ningún equipo para la lectura. Esa sería la ventaja que tiene. Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es la inmunocromatografía. Entonces, para este ejemplo vamos a realizar la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B. Esta es una técnica cualitativa y lo que se hace es incubar la muestra del paciente y va a migrar, se coloca acá la muestra y va a migrar por capilaridad en este sentido junto al anticuerpo conjugado que trae el cassette. Entonces, en esta línea de test vamos a tener un anticuerpo de captura que trae el cassette y que se va a unir al antígeno de superficie si es que está presente. Y en esta línea de control hay un anticuerpo anticonjugado y siempre se tiene que colorear, sea con muestras positivas o negativas. Y la coloración de esta zona de control nos indica que funcionó bien la prueba. Entonces sí o sí tiene que colorearse. Bueno, en este caso vamos a utilizar una muestra de suero y vamos a colocar 100 mililitros de la muestra. Ahí medimos los 100 mililitros y colocamos en esta zona, la zona S. Colocamos también una gota del buffer y eso se incuba durante 15 minutos. Y como les dije, la muestra, una vez que incubamos, va a ir migrando en esta dirección por capilaridad. Entonces acá vemos que se coloreó solamente la zona de control, no se coloreó la zona del test, por lo tanto el resultado es negativo para el antígeno de superficie. Y acá tenemos un ejemplo de reacción positiva donde ya se observan las dos rayitas. Se colorean tanto la línea de control como la línea de test. Bueno, y hasta acá es la reacción de inmunocromatografía. Ahora vamos a ver la cromatografía de intercambio iónico y vamos a realizar la determinación de hemoglobina glicada. Para eso vamos a usar una muestra de sangre total con EDTA. Y lo que hacemos es homogeneizar bien la sangre total y vamos a agregar después a una solución hemolizante que se muestra ahí para alisar los glóbulos rojos y liberar la hemoglobina a la solución. Entonces vamos a tomar 100 microlitros de la sangre total y tomamos la precaución después de limpiar con cuidado el exterior de la puntera
para asegurarnos de tener la cantidad exacta. Luego de limpiar ya podemos añadir a la solución hemolizante. Entonces agregamos y la pipeta se va apretando hasta el primer tope varias veces para asegurar de que toda la sangre vaya a la solución. Y ahí se observa cómo se fue volviendo traslúcida la solución. Entonces, para hemolizar bien la muestra y más rápidamente, vamos a utilizar esto que se conoce como Vortex. Ahí se va a ir produciendo la hemólisis. Y dejamos reposar durante 5 minutos. Entonces, hasta acá ya tenemos la hemoglobina libre en solución y ahora lo que tenemos que hacer es separar las fracciones de hemoglobina y para eso vamos a poner en contacto con una matriz de intercambio iónico que vemos acá. Entonces, antes de pasar, vamos a recordar el fundamento de esta separación. Entonces, acá tenemos la resina de intercambio iónico que tiene carga negativa. Por lo tanto, va a tener afinidad por moléculas con carga positiva. Entonces, la hemoglobina glicada tiene menos carga positiva que la hemoglobina normal o no glicada y por lo tanto se va a quedar menos retenida a la resina que las demás hemoglobinas. Ese sería el fundamento. Entonces vamos a pipetear 100 microlitros del hemolizado que preparamos antes y vamos a poner en contacto con la matriz de intercambio iónico. Luego agregamos, ahí ponemos en contacto con la matriz. Y luego agregamos un separador ahí a una distancia de 1 centímetro de la solución. Ahí homogeneizamos por inversión durante 5 minutos para que todas las fracciones de hemoglobina tomen contacto con la resina. Ese separador lo que tiene es una membrana permeable que va a permitir el paso del líquido. Entonces, al cumplirse los 5 minutos, lo que hacemos es apretar el separador y va a pasar al tubo la hemoglobina glicada, que es la que se retuvo menos a la resina. Dijimos que la hemoglobina glicada tiene menor carga positiva. Entonces las demás fracciones de hemoglobina sí van a quedar pegadas a la matriz. Ahí pasó la hemoglobina glicada en teoría. Bueno, y el siguiente paso es determinar la hemoglobina total, porque la hemoglobina glicada se expresa como un porcentaje de la hemoglobina total. Entonces mezclamos bien la muestra de sangre total y vamos a pipetear 20 microlitros. Disculpen por el ruido. Bueno, limpiamos con cuidado el exterior de la puntera y añadimos a 5 mililitros de agua destilada. Ahí movemos la pipeta varias veces hasta el primer tope. Y ahora vamos a tapar con parafil y mezclar por inversión del tubo. Y ahí terminamos la preparación de la hemoglobina total. Entonces ya tenemos ambas hemoglobinas preparadas y ahora lo que vamos a hacer es leer las absorbancias en el espectrofotómetro. Leemos primero la absorbancia de la hemoglobina glicada
y anotamos el valor y después leemos la absorbancia de la hemoglobina total y registramos también. Bueno, y ahora el siguiente paso es hacer los cálculos. Entonces tenemos tres datos que son la absorbancia de la hemoglobina glicada, la absorbancia de la hemoglobina total y el factor de calibración. Para calcular este factor de calibración se procesan las muestras de la solución calibradora que viene con el reactivo de igual manera que las muestras, ¿sí? Y obtenemos un valor de 10,5 en ese caso. Entonces, la fórmula es absorbancia de la hemoglobina glicada sobre absorbancia de la hemoglobina total por el factor de calibración y ahí vamos reemplazando los valores que obtuvimos. Hacemos el cálculo y obtenemos un valor de 5,5, que es un valor que está dentro del rango de referencia que es inferior a 5,7. O sea, es un valor normal. Bueno, y por último vamos a ver la técnica de inmunodifusión radial y como ejemplo tenemos una placa para determinación de IgG. Entonces esta placa tiene un gel donde están dispersos los anticuerpos, en este caso anticuerpos anti-IgG, y lo que se hace es pipetear 5 microlitros de la muestra de suero en los pocillos, que son estos, y esa muestra va a difundir en forma radial y va a ir formando los inmunocomplejos con el anticuerpo del gel. Y se van a formar alrededor de estos pocillos como un halo de precipitación. Y el diámetro del halo que se forma es directamente proporcional a la concentración de IgG de la muestra. Entonces, luego de colocar la muestra, eso se incuba durante 48 horas para el caso de la IgG y posterior a ese tiempo se mide el diámetro del halo. Ahora vamos a ver también una plaquita para IgM que tiene el mismo procedimiento, pero la diferencia es que en el caso de la IgM la incubación es por 72 horas. Bueno, y hasta ahí llegamos con el video de la práctica. No sé si tienen alguna consulta o si no, ya pasamos con la doctora Mirta. ¿Está? Bueno, gracias, doctora. Está todo claro. Y por lo visto, no nos preguntan nada. Bueno, chicos. Bueno, estas técnicas que hemos realizado en el laboratorio, nosotros lo hacíamos sacando, ustedes se sacaban la sangre, uno de sus compañeros, 1 o 2 por mesa. Y todas estas que vieron se hacía al paciente. O sea, su compañero o compañera era un paciente. Esa le hacíamos el grupo sanguíneo, la hepatitis B, el antígeno de la hepatitis B, le hacíamos la hemoglobina glicada, le hacíamos su IgG, su IgA y su IgM. Todo ese combo tenía aproximadamente un costo de 600.000 guaraníes, ya que las IgG, IgM
Esos salen cada uno 80.000. La hemoglobina glicada también está en ese precio. La tipificación, lo que es la más baratita, ¿verdad? Entonces, era un trabajo maravilloso, pero la vida nos da sorpresas. Bueno, en esta presentación que hemos observado y hemos puesto dos ejemplos. Hemos puesto la aglutinación en los glóbulos rojos y también hemos hecho una técnica para la liberación de la PCR, ¿verdad? Mediante esta técnica de aglutinación se pueden hacer muchísimas determinaciones. Por ejemplo, ASTO, que es para la fiebre reumática, el factor reumatoideo para la artritis, la VDRL, que es para la sífilis, y también se puede hacer por este método el dímero D en una súper emergencia, porque no tiene mucho valor. En todas estas etapas se pueden hacer la presencia o ausencia, o sea, hacerlo en forma positivo o negativo. La mayoría de estos determinantes por esta técnica deben ser cuantificados o por lo menos semi cuantificados a través de diluciones para que de verdad tenga un valor de diagnóstico, ya que solamente si le ponemos positivo o negativo, ustedes no pueden saber hasta qué punto está enfermo el paciente. Entonces, al ponerle positivo, por ejemplo, una artritis o una fiebre reumática, ustedes le van a dar el medicamento apropiado, pero luego tienen que hacer el seguimiento y el control y no van a poder saber la recidiva que puede presentar el paciente o si es que está bien el tratamiento, ¿sí? Entonces, no tiene mucho valor el ser cualitativo nada más. En el caso del dímero D, les dije que era el último eslabón, ya que el dímero D no debe aparecer en el paciente, ¿verdad? Ya que se consume todo por un proceso de degradación del fibrinógeno. En el último caso, si es que no se tiene automatizado eso, entonces se podría por lo menos tener en una noche de tormenta un dímero D positivo o negativo, ¿sí? Bueno, les comenté que los grupos sanguíneos son un análisis que siempre deben pedir para un procedimiento. No se vayan a guiar por sus carnet ni tampoco por su ficha, ¿sí? Entonces, aunque sea tu paciente de muchos años, el protocolo te exige a pedir un coagulograma y pedir entre ellos un grupo sanguíneo. Se debe hacer antes de un procedimiento quirúrgico. No se puede tener solamente como en ficha eso. No vayan a olvidarse ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque es un protocolo. Y si saltaste el protocolo y tenés complicaciones, eso te puede complicar tu vida, ¿sí? El anticoagulante que utilizamos es cualquier anticoagulante, puede ser tomado, el EDTA, la heparina. Heparina también se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer con citrato también en algunos casos. De elección es el EDTA, el que se usa para el hemograma. Y en estas presentaciones que yo les estoy mostrando ahora, es todo lo que le dijo la doctora Silvia. Acá está detallado lo que ella hizo, ¿verdad? Lo que hacíamos. Por lo tanto, vamos a pasar esa parte, ¿verdad? Acá les muestro cómo era la proteína C reactiva. Muy parecidas son todas las reacciones. Los frascos son los que son diferentes, los reactivos. Siempre estos reactivos contienen un control positivo y un control negativo, ¿sí? Eso sin falta se hace. Entonces, fíjense acá, este es un paciente positivo, ¿verdad? Y un paciente negativo. Un paciente negativo y un positivo. Todos los que son negativos
no se cuantifican. O sea, te podemos colocar la palabra negativo, que quiere decir que es inferior a la sensibilidad del reactivo, inferior a 6 miligramos, ¿sí? O hacer la cuantificación y decirte, proteína C reactiva igual a 64 miligramos, porque hemos hecho la dilución multiplicado por la sensibilidad y te extrapolamos a miligramos. La siguiente vez te tiene que salir menor si tu tratamiento está perfecto, ¿sí? Bueno, necesito una persona ahora, doctora Silvia, que pueda hablar conmigo. A ver, Enzo Grisetti. Enzo, perfecto. ¿Está Enzo? Sí, estoy Hola Enzo, ¿cómo estás? bien, bien. Bueno, mira, vos recibiste un resultado que te dice proteína C reactiva positivo. ¿Qué vos harías al tener este resultado? Para que te sea útil para tu paciente, para que vos puedas, le vas a volver a repetir a ese paciente la proteína C reactiva a las 6 horas. Vas a decirle, señora, cambie de laboratorio. Acá sería de laboratorio. Ahí los reactivos son todos vencidos, le puede llegar a decir. O le vas a decir, necesito cuantificar. O con este positivo ya vos estás suficientemente de acuerdo. ¿Qué opinas, Enzo? Yo creo que es suficiente. ¿O crees que es suficiente? Bueno, Se puede y, cuantificar, creo que también. ¿Qué? O se puede Decí. cuantificar. Y vos me tenés que decir eso. Acuérdate que el método es aglutinación, el que acabamos de ver, ¿verdad? Habíamos dicho que Doctora, no se, ese método miligramos tiene. no se Espérate, escuchaba. se fue Ahora para sí. atrás. ¿Viste acá eso? Si es negativo, es negativo. Si vos tenés un solo billete, tal vez no puedas hacer el sencillo si es de baja calidad, ¿verdad? De baja. Pero si tenés uno de 100.000, podés separar, podés ver cuánto tenés de eso. ¿Qué vos harías en eso? Vas a repetirle cada 6 horas para que le diga al laboratorio positivo, 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 hasta que le diga negativo, o vas a pedir PCR cuantificado. Y si es necesario, pediría cuantificado, pero Bueno, yo quiero saber si vos, si yo, por ejemplo, soy una persona, si vos tenés una persona con una neumonía, ¿verdad? Que es un aspecto muy, muy grave, una pancreatitis, por ejemplo, ¿verdad? Y te viene el laboratorio y te pone positivo. Vos, y por supuesto que tenés otros valores, ¿verdad? Porque acuérdate que la proteína C reactiva es de pronóstico, no es de diagnóstico, ¿sí? ¿A vos te sirve que yo te informe solo positivo? sí. ¿Te sirve? Bueno, yo te comento, Enzo, que no te sirve mucho. ¿Por qué no te sirve mucho? Porque viste que vos vas a hacer un pronóstico de tu tratamiento, ¿sí? Entonces, suponete que tengas esa pancreatitis, vos le estás tratando de la pancreatitis. Entonces, tenés que tener un valor cuantificado, por ejemplo, 320 miligramos de proteína C reactiva.
Y desde 5 recién es normal, hasta 5 miligramos nomás es normal. Y tu paciente tiene 300, ¿sí? Entonces, luego de vos haber tomado todos los recaudos, haber tratado, porque vos le estás tratando de su enfermedad de base, ese tu PCR tiene que disminuir, ¿sí? Para pronosticar que vos estás haciendo bien y que el organismo está respondiendo adecuadamente a la medicación. ¿Entendés eso? Sí, profe. Bueno, entonces, no te sirve este positivo, ¿sí? Se tiene que cuantificar para que de verdad sea útil para ustedes. ¿Está? ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, profe. Ok. Y ya que estamos acá contigo, quiero saber qué antígeno posee un individuo que tiene el grupo AB. Y ahí, ¿Eh? ¿Qué? no. ¿Qué antígenos? ¿Qué antígenos tiene? El que tiene A, B. Y solamente el H, profe. ¿O no? No. El H, ¿qué es el H? Te estoy hablando del antígeno de los grupos. El RH es otra cosa. Es otra cosa. Ah, no sé, profe. No No. sabes. Ok. Bueno, otra persona, por favor. A ver, Florencia Andrada. No está Florencia. A ver, Eliana Bernal. Hola, profe. ¿Qué tal, Eliana? Eliana, Mm, ¿qué antígeno tiene un paciente que tiene grupo AB? Antígenos A y B. Muy bien. ¿Y tiene anticuerpos? No, no tiene. ¿Con cuál sería compatible? ¿Con quién vos le podés transfundir este grupo? ¿Qué puede recibir? Solo AB, creo. No, puede recibir A y también puede recibir B. ¿Sí? Ah, ¿Sí? sí. Y suponete que vos tengas AB, que sea un RH positivo. ¿Vos aceptarías un grupo AB negativo? No. No. Acá tienen que manejar sumamente bien esta parte, ¿verdad? Por lo general, por eso es que se tiene que pedir siempre para cada evento. Si vos sos ginecóloga y tienes 7 hijos, tú embarazada, en las 7 veces le vas a pedir el grupo sanguíneo. No es porque va a variar, sino que tenés que tener una disciplina, ¿sí? Y de esa disciplina es mejorar la calidad de tu trabajo, ¿sí? Siempre tenés que hacer eso, niña. Bueno, gracias. Bueno, la inmunocromatografía. Nosotros hicimos en nuestro laboratorio el antígeno de la hepatitis B, que supuestamente nosotros no tenemos, no forma parte de nuestra raza. Este antígeno de la hepatitis B es adquirido. ¿Cómo nosotros adquirimos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH? Lo hacemos por vía sexual, perinatal y por transfusiones y por accidentes, ¿verdad? Accidentes de punción. Y los efectos son nefastos. Es por eso a que se preconiza la vacunación
de este tipo de hepatitis, ya que para la hepatitis A es más inocua, hay vacunas también, pero la hepatitis A no representa un daño masivo en el paciente, ¿sí? Y la hepatitis C, lastimosamente, no tenemos vacunas y su detección es tardía, es ya, ¿cómo se llama? Cuando el anticuerpo está en nuestro cuerpo, ¿sí? Y tiene efectos muy drásticos que llevan a la cirrosis en el paciente. Por este método se denomina método rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de ser barato, de ser rápida la obtención y en algunos casos, como en el caso del HCG, se puede hacer en orina, teniendo entonces una mayor confidencialidad la persona, sabiendo que en orina tiene que tener, para que se libere la gonadotrofina, tienen que pasar aproximadamente 12 a 15 días de atraso, ¿verdad? Sin embargo, en sangre, a partir de los 5 días ya puede ser detectado. Bueno, entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer inmediatamente en el laboratorio con sangre, con suero y en algunas cosas con secreciones, ¿sí? Acá le tenemos al HCG, al HBsAg, al HBC, que es anticuerpo en este caso, al anticuerpo del VIH. Le podemos hacer con hisopados, podemos hacer influenza A y B, podemos hacer en suero del paciente antígeno NS1 para el dengue, podemos hacer en hisopado antígeno SARS-19, ¿sí? Estos dos no son recomendables hacerlos por este método, porque es la misma historia que estamos hablando. A ustedes no les sirve para nada del mundo que yo les informe VDRL, que es para la sífilis, para saber si tu paciente tiene o no tiene sífilis. Si te pongo positivo, en este caso se pone reactivo o no reactivo, igual que el HIV. La forma de expresar es reactivo o no reactivo. Prueba rápida, ¿sí? A vos no te va ni no te viene si yo te pongo reactivo, porque vos tenés que saber hasta cuánto es la antigenicidad del paciente para poder hacer tu medicación. Si yo tengo un paciente que me sale reactivo y ya estoy curado, fíjense, empezamos por ejemplo 1 en 640, ¿sí? En 640. ¿Cómo hice la VDRL? Por el método anterior, por aglutinación en látex, ¿sí? Bueno, entonces le diste la penicilina, métale penicilina y le volvés a pedir al mes. Ese de 640, si está bien, capaz que te baje a 280, ¿verdad? Continúa el tratamiento y va a llegar un momento que se va a quedar en no reactiva o se queda en 1 en 1 o en 1 en 2 para siempre. Y queda esa como una cicatriz inmunológica. Si yo le agarro con la cicatriz inmunológica a esta BD por este método, te voy a informar reactivo y vos le vas a enchufar la penicilina que no tiene más sentido. Por eso, por inmuno, no sirve este. Si vos recibís y te pone ahí el bioquímico o el laboratorio SHAE, inmunocromatografía, no te sirve, ¿sí? Troponina, chicos, en la campaña, allá en Juguare, y también en algunos lugares en que son deshonestos los laboratorios, utilizan la inmunocromatografía y te pone positivo. ¿Y qué hace eso?
ellos, bueno, hacen la troponina por media o por quimioluminiscencia. Solamente lo que le dan positivo mandan a otros laboratorios más complejos, ¿verdad? Este positivo, chicos, puede salir falso positivo, ya que la troponina puede aparecer sin tener infarto en forma positiva. Acá nada que ver estos dos por este método. Bueno, acá hicimos nosotros en el laboratorio, hicimos HbSAg al que le tocaba, al paciente que le tocaba. ¿Por qué hicimos eso? Porque necesitamos, a pesar de que ustedes ya están todos vacunados, ¿verdad? La idea era que ustedes se hagan primero HbSAg y luego se vacunen, ¿verdad? Actualmente, dentro de la, ¿cómo se llama? De la cartilla del recién nacido, ya hay la hepatitis B. Gracias a Dios. Entonces, dentro de poco, nos vamos a tener más pacientes con hepatitis B, porque vamos a tener ya anticuerpos. Recordando cosas que ya dimos, que super dimos, vemos que un paciente con hepatitis B, HbSAg positivo, ¿cómo hicimos esto? Test rápido en el laboratorio por inmunocromatografía, positivo. Ahora, el COR, IgG e IgM no se puede hacer por inmunocromatografía, por lo tanto, esto, si tenés dos positivos, va a ser por quimioluminiscencia o por media, por otros inmunoanálisis. Este paciente tiene hepatitis B en este momento, no tiene anticuerpos, ¿sí? Este paciente se curó porque se negativizó el antígeno, se negativizó el COR IgM de la agudeza, tiene ya anticuerpos, ¿eh? Y miren acá, se le quedó grabado como un sello para siempre el COR IgG positivo. Paciente con hepatitis B que está curado. No sirve para donante, ¿sí? El paciente, como ustedes supuestamente fueron negativos. Van a continuar siempre negativos. Su COR IgG siempre va a dar negativo, ¿sí? Si se llegan a enfermar, sí, va a fluir, ¿verdad? Y cuando se hagan algún análisis antes de irse al hospital, háganse el anticuerpo de la hepatitis B, HbSAg, y tienen que tener cifras bien altas. Aproximadamente dura 10 años ¿cómo se llama? La efectividad supuesta de esta vacuna. Si empieza a bajar, se hacen dosis de refuerzo. ¿Está? Solo el HbSAg se puede realizar por inmunocromatografía. Las demás partes del virus se hacen por quimioluminiscencia o por otros métodos de inmunoensayo. Una persona a toda Franco Bogado, velocidad, doctora. ahí te escuchamos otra vez. Hola. No me escuchaban. Sí, en una parte nomás salió cortada. Bueno. Una persona, por favor. Franco Bogado, ¿no está? Bueno, ponele el mayor, doctora, porque Ana Feltes. Ana. Tampoco está Ana Feltes. ausente. Ponele el mayor. Ya le pongo. Es Sofía El Puerto. Presente, profe. Hola, Sofi. ¿Qué te pasa? Hola, profe. Estoy afónica. Vos sabés que el término es disfónica, ¿sí? Sí, ya sé. Perdón. Bueno, te voy a hacer hablar lo menos posible. Me vas a decir sí y no nomás, Sofía. Vos podés, por inmunocromatografía, por este test rápido que vas a pedir en la urgencia, en la emergencia, cuantificar un anticuerpo.
o un antígeno? Sí. Sí. No se puede cuantificar por inmunocromatografía. Bueno, ¿se puede cuantificar el HBsAg por este método? No. No. Solamente te vamos a poner positivo o negativo. ¿Se puede cuantificar el dengue? Sí. Antígeno de dengue por este método. No se puede. No. Chicos, métanse en su cerebro. Por esa plaquita, por esa técnica, no se puede cuantificar nada. ¿Mm? Solamente te podemos poner positivo, negativo, reactivo, no reactivo. Hasta ahí llega el límite de esta prueba, de esta técnica laboratorial. ¿Está? Ahora, decime un poco, Sofía, si se pide troponina, ¿para qué era la troponina, Sofía? No recuerdo, profe, perdón. Dios mío, Sofía, no te puedo ningún perdonar. Te cuento lo que no te voy a perdonar. ¿Cómo ve la troponina? No se van a acordar, chicos. Ay, se dio María Santísima. Mira si me da un infarto acá a mí y caigo en las manos de ustedes y no me piden la troponina. Me voy a morir, digo yo. No me hagan eso. Ay, la troponina era el pedido laboratorial para el infarto. Eso pues ya dimos todo, ya rendimos todo. Ay, sí, vio María Santísima. Bueno, te largo, Sofía, porque estás muy mal. Bueno, si nosotros tenemos una troponina y se informa por este método, no sirve como valor diagnóstico. A ustedes no les sirve absolutamente nada, ya que la troponina se tiene que hacer con una curva y tenéis que saber cómo van los valores de acuerdo a las horas del episodio que tiene el paciente. Bueno, me está por dar un infarto, ¿eh? Les cuento nomás luego. La inmunodifusión radial que vimos se utiliza para sustancias que hay demasiado poco en el organismo. Tiene su desventaja que tarda para producirse la unión antígeno-anticuerpo para la difusión total. Pero son análisis especializados en los cuales el médico está afinando su puntería para poder hacerlo. Y esta es la forma como utilizamos para hacer, ¿verdad? Y luego de un cierto tiempo medimos el halo de difusión como hacíamos anteriormente. Ustedes sembraban su muestra y a las 48 horas venía el dueño del análisis, venía y colocaba esto. Tienen ustedes acá un link para observar específicamente cómo se realiza. La cromatografía de intercambio iónico han visto que es una técnica muy interesante, ya que permite separar una fracción que está unida a la glucosa y tiene una importancia en el diagnóstico para el seguimiento de un paciente intolerante a la glucosa o diabético. No me animo a porque tengo miedo de tener un infarto y que ustedes no me sepan tratar, ¿sí? Bueno, ya me estoy poniendo más nerviosa ahora. Otra técnica que usamos en el laboratorio es cuando nos piden electroforesis. En este caso, de proteínas que hemos visto muchísimo. Acá tienen este link para que abran y vean
cómo se realiza. Es una técnica bastante larga para hacer, ¿verdad? Que también hacíamos en el laboratorio y obtenemos estas fracciones como ya sabemos. Ustedes saben que cada una de estas globulinas contienen por dentro diferentes otras proteínas que están en diferentes cantidades. El proteinograma electroforético no permite realizar la separación del contenido, por ejemplo, de la alfa 1, ni tampoco de la 2, ni de la beta, ni de la gamma. Solamente nos cuenta la cantidad que hay en cada una de estas fracciones, ¿sí? Bueno, entonces, esto tienen que recordar siempre cuál es policlonal, siempre la policlonal de la parte de la gamma, siempre el dibujo es chato y este es el mieloma, ¿sí? Monoclonal. Siempre se volvió flaca y alta la gamma. Acá ustedes ya tendrían que haber sabido maravillosamente esta parte, saber interpretar los valores, la tira y el gráfico. Yo les preparé a ustedes como para que ustedes al mirar puedan saber. Pero en este momento me siento un poquito avestruzito. Bueno, una persona, por favor. A ver, Matías Borja. ¿Estás, Matías? Hola, profe. Hola, Mati. Matías. Matías. Viste que vos le pediste a tu paciente, le pediste una electroforesis. Sí. Y, híjole, está hecho un desastre, se juntaron todos. No, esta es alergia. Bueno, alergia. Muy Sí. bien. ¿Cómo vos pedirías la inmunoglobulina relacionada a la alergia? Yo te podría indicar, acá pues está, ¿verdad? En las inmunoglobulinas. Vos podrías saber al mirar acá cuánto de IgE tenés. No, no podría. No, no podrías. Entonces, ¿qué pedirías? ¿O qué método pedirías? ¿Cuál es un método específico en donde te podemos dosar específicamente lo que vos querés? La... No me acuerdo, profe. No te para específicamente para el caso de la IgE, se necesitan equipos más especializados, ¿sí? Se necesita, ¿cómo se llama? El ELISA, el MEDIA o la quimioluminiscencia. Suponete que vos quieras saber la alfa-1 antitripsina que está acá adentro. Entonces se puede hacer por inmunodifusión radial. Si querés saber cuánto tenés de IgG, IgA, IgM totales, también se hace por inmunodifusión radial, ¿sí? Bueno, parece que se juntaron todos y se engriparon todos ustedes. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Matías. Mejorate. Bueno, las otras técnicas son el ELISA, que ya la doctora Rosana les había comentado, que es una técnica inmunoensayo, ¿verdad? Antígeno-anticuerpo con una enzima marcada. Se necesita una especialización, una técnica muy específica para realizar, ya que estas placas están teniendo el anticuerpo, el antígeno en forma sólida y a través de la incursión del suero y un procedimiento bastante engorroso, se obtienen estos materiales coloreados que ingresan en un espectrofotómetro. La luz se va en forma directa y lee la cantidad que estamos queriendo hacer. Por esta técnica de ELISA, la técnica se denomina ELISA, ¿sí?
antes cuando ustedes eran mórula, sus padres, sus antecesores nos pedían a nosotros test de ELISA, ¿sí? ¿Y qué quería decir ese test de ELISA? Hacer el anticuerpo del VIH. Pero eso se puso para camuflajear ese pedido. Ahora, si vos querés saber un anticuerpo VIH, primera cosa, tenés que informarle a tu paciente, ¿sí? Tenemos que tener el consentimiento informado para que le puedas pedir, Y ese papelito tiene que ir al laboratorio, ¿sí? Si vos no le pedís, le puedes causar un daño al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está pensando, ¿qué está pensando este doctor de mí? Que yo tengo VIH, que yo estoy enferma, que me contagié. Miles de cosas se hacen los pacientes. Si vos le decís, mire señora, mire señor, yo tengo un protocolo que cumplir, le tengo que pedir serologías entre los cuales está el VIH, ¿sí? Entonces, es un protocolo que tengo que cumplir y que usted me tiene que dar su autorización. ¿Por qué? Porque vos no le podés meter en la cirugía a un paciente específicamente con hepatitis B. Hepatitis B es peor que el HIV. El HIV vos le derramás la bandina y se muere. Tu mesada se limpia. La hepatitis B no, ¿sí? Entonces son preoperatorios, pero le tienen que explicar a tu paciente. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar estos resultados por cualquiera de estas técnicas. Estas técnicas súper les explicó la doctora Rosana. Cada una de ellas tenía un encanto específico. Cada una de ellas tiene mucha sensibilidad, mucha especificidad para los resultados y cada una de ellas, algunas son mucho más caras que la otra, ya que necesitan una aparatología bastante interesante, ¿verdad? El ELISA es el menos caro acá porque necesita solamente un lector, pero tanto el MEIA, el PIA, la quimio, luminiscencia, todas estas sí son de una aparatología increíblemente complicada, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la inmunofluorescencia indirecta. Este era un método que utilizábamos también para la detección antígeno-anticuerpo y teníamos una inmunofluorescencia directa e indirecta, ¿sí? La directa era cuando se ponía en contacto el material del paciente directamente con el reactivo y se le colocaba una sustancia que tenga fluorescencia y se observaba al microscopio su presencia o ausencia, ¿sí? Sin embargo, para la inmunofluorescencia indirecta era ya un proceso en donde había una incubación del suero del paciente, ya no se trabaja directamente con materiales como secreciones y requería un trabajo bastante interesante. Y por último, de todas las incubaciones que hacíamos, le colocábamos la sustancia fluorescente y observábamos en un microscopio a campo oscuro, ¿sí? En el cual fluorescen las sustancias que están unidas al antígeno anticuerpo que queríamos investigar. Una de ellas, y que se continúa haciendo, es la determinación de anticuerpos antinucleares, ANA, ¿sí? Por este método, chicos, este método de inmunofluorescencia, los resultados se informan como un título de anticuerpos y en formas de cocientes. O sea, siempre van a tener ustedes así. Dilución 1 en 640, dilución 1 en 80, 1 en 20, 1 en 40, 1 en 1200, etc. Esa es la forma de expresión de este método. Bueno, vamos a hacer así un chiqui para que ustedes puedan entender nada más. No es para que estudien qué es el anticuerpo antinuclear.
El anticuerpo antinuclear es un conjunto de autoanticuerpos que el sistema inmunitario lo reconoce como malo, ¿verdad? Hacen una evolución de tal manera que se vuelvan agresivos sus propios anticuerpos. Por lo tanto, es inmunológico. Atacan a la estructura del cuerpo, causando signos y síntomas como inflamación de órganos, tejidos, produce fatiga, dolores musculares, articulares. Es, es, tienen esos dolores reumatológicos el paciente, ¿verdad? Mucho dolor. Entonces, los anticuerpos antinucleares, van dirigidos específicamente contra sustancias del núcleo celular. Por eso se le llama antinuclear. Y se conoce su presencia como para estudiar a las enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo. Por ejemplo, el lupus eritematoso, el sistémico y los otros tipos de lupus, la artritis reumatoidea, la poliomielitis, el síndrome de Sjögren, la esclerosis, la vasculitis, todos esos se pide anticuerpos antinucleares. ¿Cuándo ustedes pueden sospechar? Porque el médico es el con su ojo clínico, con su ojo, es el que hace este pedido laboratorial al laboratorio. Depende de la historia clínica. Y, por ejemplo, se va tu paciente y te dice que le duele muchísimo su cuerpo, ¿verdad? Le duele sus huesos, le duele su mano, le duele sus músculos, tiene fiebres, tiene mucho cansancio, tiene anemia, tiene eritemas en la cara, tiene enrojecimiento, a veces tiene un enrojecimiento, la famosa rosácea, ¿verdad? Entonces el paciente se va al dermatólogo, pero como el dermatólogo es una persona que hizo clínica y que también está bajo su lupa esto, se fija en la cara de la persona y ve que tiene como unas alas de mariposa, le toma la nariz y se esparce en la mejilla, ¿verdad? Ese es el lupus de la piel. Es uno de los primeros mensajes que el paciente mismo ya te está dando. Otra cosa que te puede decir, se le cae el cabello, se le cae caída de pelo tiene el paciente. Son patrones que vos a través de tu clínica vas a ir conociendo, ¿verdad? Entonces, el médico pide al laboratorio anticuerpos antinucleares. Fíjense, el laboratorio tiene muchísimas cosas para decirte a vos. Primero, el médico también puede preguntar o hacernos el pedido de células LE. ¿Qué son estos? Estos autoanticuerpos consumen el núcleo de los polimorfos, le degrada, le fagocita y se quedan así, se quedan estos anticuerpos, estos neutrófilos. Este es un trabajo de hormiga que se hace en el laboratorio, ya que tenés que tener un coágulo, hacerle una técnica muy específica que es curubicar o sea, romper el coágulo, hacer un lisado de eso y luego hacer un extendido, ¿sí? Y allí se puede observar la destrucción masiva del núcleo de los neutrófilos. Si nosotros encontramos células LE en un paciente, es patognomónico del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Casi no se pide más, pero se pedía muchísimo. Bueno, el médico, cuando tenés este paciente, chicos, estas páginas no vayan a estudiar. Yo les estoy contando nomás. Tienen que pedir toda la batería del hemograma. Tienen que fijarse en el resultado del eritro, la proteína C reactiva cuantitativa. Van a pedirle la electroforesis de proteínas. Van a pedir el dosaje de inmunoglobulinas. Y van a pedir el complemento porque complemento consumen las enfermedades autoinmunes. Otra cosa que van a mirar cuando reciban es el patrón
cómo vio el bioquímico el patrón de la fluorescencia. Si era difuso, si era moteado, si era nucleolar o centrómero. Y esto otra vez para vos tiene una significación, porque si es difuso, vos te vas hacia el lado del lupus. Si es moteado, puede ser un Sjögren. Si es nuclear, puede ser esclerodermia. O sea, tiene su encanto esta parte. No lo vayan a estudiar, ¿sí? Ahora vamos a hacer esta parte. Todo esto que te conté era solamente para contarte que vos pediste al laboratorio anticuerpos antinucleares. Se hizo por inmunofluorescencia porque es el estándar de oro de esta parte y te viene el resultado positivo de ilusión 640. Se cree que casi todos nosotros tenemos una tanda de anticuerpos antinucleares. Se considera hasta 1 en 80 como normal. Esta persona te puede concluir en este mismo momento que tiene una enfermedad autoinmune. Ahora tenés que saber cuál es cuál. Acá hay otro análisis que vas a tener que pedir, que es el anti-DNA. Este paciente tiene positivo o se observó hasta 1,20 la fluorescencia. Sin embargo, no tiene una enfermedad autoinmune relacionada con el tejido conjuntivo, ¿sí? Fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar. ¿Tienen alguna pregunta acá? Nada, nada. Parece que están todos dormidos de hoy. Bueno, creo que van a rendirlo, ¿verdad? ¿Alguien me puede hablar de vez en cuando? Nadie. No, Nadie lo profe, no habla. rendimos nada. Profe, si vamos a tener un examen enseguida, ¿verdad? Por eso también. ¿Qué rendimos? Bueno, yo ahora me entero, profe, así que me quedo callado también. Bueno. Chicos, esta clase es una de las clases más difíciles que tenemos, porque son toditos así. Miren, acá ustedes pidieron anticuerpo antitoxoplasmosis, ¿sí? La toxo se pide generalmente en embarazadas, ¿verdad? Y fíjense, se les hizo por diferentes métodos. Se hizo por ELISA, por quimioluminiscencia y se hizo por inmunofluorescencia indirecta. Cualquiera de estos son válidos, ¿sí? Solo que una vez que se haya hecho el inicio por IFI, hasta el final tenés que pedirle que se haga en el mismo lugar para tener la misma apreciación, ¿sí? Que no mezclen los métodos porque te va a desfasar un poquito, ¿sí? Pero realmente es la misma cosa. Por ELISA, miren, este resultado dio 100 unidades internacionales por mililitro. ¿Qué significa 100? Quiere decir que tiene anticuerpos, ¿verdad? Está iniciando o una exposición pasada. Si le salía acá con ELISA, si le salía 20, sería sin anticuerpos. El paciente sin toxo IgG es proclive a contraer la infección, ¿sí? Por quimioluminiscencia, un paciente ha tenido 2. ¿Qué quiere decir esto? IgG2 no tiene anticuerpos, es negativo, está perfecto, ¿verdad? Pero tiene riesgo de contraer si está embarazada. A esta le tienen que prohibir de que coma carnes poco cocinadas, verduras mal lavadas, que no se vaya a hacer jardinería, ya que puede contraer durante el embarazo la toxoplasmosis, ¿sí? Por IFI, 1 en 128 dio. ¿Qué quiere decir esto? Dice,
1,64 hasta 1,160 se considera negativo o presencia de anticuerpos. Esta paciente tiene anticuerpos antitoxoplasmosis, pero no está enferma. Por lo general, y es segurísimo que tienen que pedir siempre antitoxoplasmosis, IgG e IgM, ¿sí? La IgM debe salirles negativo, o si se va a cuantificar la IgM, tiene que estar siempre por valores negativos para que se considere a la persona no enferma en ese momento. Bueno, acá tenemos dos pacientes que ustedes, ya que están durmiendo, no les voy a explicar y les voy a poner el examen para que vean las estrellitas. Bueno. Acá. IgG. Todos son cuantitativos, no es así como acá, negativo, positivo, normales, con negativo y negativo, valores muy bajos. Existe el riesgo de contagio. A esta le tenés que continuar, si es una embarazada, en el segundo o tercer trimestre hasta finalizar, tenés que pedirle antitoxoplasmosis, IgG, IgM. Si tuvo positivo, tuvo contagio, no tiene riesgo, siempre y cuando esta IgG esté dentro de los valores normales. Si tiene alta cantidad de IgG y, por ejemplo, acá negativo, o si tiene positivo, ahora está enferma el paciente, se repite la IgG y hay que pedir la avidez de la IgG que ya dimos en proteína, ¿sí? Nos mide el tiempo en el cual el parásito hizo el efecto. Esto, tema de examen. Bueno, acá, este es IPS. IPS no hace más ELISA, hace quimioluminiscencia con el luminol, ¿verdad? Es una técnica mucho más rápida, menos cruenta para el operador y que tiene aceptación muy interesante. Fíjense, este es un TORCH. TORCH se hace a la embarazada, se hace sífilis, acá no está nomás acá. Se hace toxo, rubeola, citomegalovirus y herpes. Siempre se pide IgG, IgM. Miren, acá tanto la toxo como la toxo se hizo IgG, se hizo IgM y le ha salido negativo. No tiene anticuerpos antitoxo. Esta señora tiene que cuidarse, tiene que repetirse continuado. Rubeola tiene IgG alto, IgM negativo, tiene anticuerpos, no está enferma, creó anticuerpos. Si la siguiente vez que le pidas aumenta demasiado, sí hay que hacerle una avidez. Citomegalovirus, esta paciente tiene negativo su IgM, tiene buena cantidad de anticuerpos, tiene anticuerpos anticitomegalovirus, no está enferma. Herpes, este es 1 y 2, tiene alto la IgG y tiene alto la IgM, tiene una introducción herpética en su organismo que debe ser tratada, ¿sí? ¿Ven cómo se hace el seguimiento de una paciente? Esta es la serología de una paciente probablemente embarazada. Alguien que no esté dormido. Doctora Rosana, Silvia. A ver, José Arriola. Hola, profe. Hola, José. José, te quiero hacer una pregunta. Si vos recibís un resultado en el cual te dice IgG igual a 600 miligramos por decilitros y en otro papelito de la misma paciente te dice IgG anticuerpo toxo 600 unidades por
mililitros. Estas son la misma cosa. Es la misma información que te estoy enviando. No, no debería de ser. No debería de ser. No debería es subjetivo. Es algo que... Decime otra No, forma. no es. Decime cuál es la diferencia. Y la IgG sería en general del cuerpo, creo yo. Y la IgG Perfecto. acetoso sería más para, No, es más para. perdón, era de Es para la toxo. la toxo. O sea, este es lo que hay acá, ¿verdad? Acá, ¿sí? La totalidad de todo su organismo, 600 miligramos por decilitro, este paciente tiene de el total de las inmunoglobulinas corresponde IgG, 600 tiene. Pero vos le pediste uno dirigido a la toxo, ¿sí? Entonces, acá es específico para acá puede ser toxo, citomegalovirus, sífilis, herpes 1, herpes 2, anticuerpos antinucleares, qué sé yo, ¿verdad? Este está dirigido a un anticuerpo específico. Este es la totalidad. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Profe. Ok, bueno. Bueno, chicos, me voy avanzando, pero les comunico que hasta las 9 pueden quedarse. Después se pueden ir y se pueden ir. Bueno, las pruebas laboratoriales para el VIH son bastante complicaditas, ¿verdad? Lo primero que se hace en un paciente que tiene un problema de accidente de punción es pedir el screening. ¿Cuál sería ese? El test rápido. ¿Por qué método es? Inmunocromatografía. Para eso, chicos, sí o sí tenés que llevar el consentimiento de tu paciente, ¿sí? Si vos tenés la suerte de cortarte, de clavarte con un paciente que está internado, le tenés que hacer firmar al paciente y tenés que firmar vos, porque tanto el paciente como vos tenés que quitarte la sangre y llevar al laboratorio y ese test te va a posicionar en qué estadio estás y cuál va a ser el resultado, reactivo o no reactivo. Si te sale reactivo, jamás te voy a informar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este test no es confirmatorio. Una vez que se haga eso, ¿verdad? Se procede a hacer los test confirmatorios. ¿Cuáles son los test confirmatorios? Por lo general, el PRONACIDA, el criterio ya te dice que si te sale positivo, directo te vayas y te hagas la carga viral por PCR, ¿verdad? Pero esta realidad no es siempre, eh, no es siempre aceptado, no es aceptado, sino que no se puede hacer a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se hacen pruebas complementarias como el test de ELISA o por quimioluminiscencia, el recuento, la carga viral, que es lo que sí o sí hay que hacerse. Y si es que cuando ya está el diagnóstico, se hace el recuento de linfocitos por citometría de flujo, que ahora ya tiene también IPS. Bueno, entonces, haciendo así un poquito más, pruebas de VIH rápida. El test de ELISA, que puede ser cualquier otro inmunoensayo. Acá se mide anticuerpos. Acá se mide anticuerpos que demoran más en aparecer. Luego se completa con el Western blot. Este sí es un test confirmatorio. Y si este test confirmatorio te da positivo, ya tenés VIH, ¿sí? Y se puede obviar el Western blot y pedir directo la reacción en cadena, en la polimerasa, la PCR. Con esto ya se asegura, o sea,
lo que se hace al haber implementado la PCR es ahorrar tiempo, ¿sí? Porque acá te sale reactivo, directo te haces la PCR, si te da positiva la PCR, entonces ya inmediatamente se toman los antirretrovirales y el paciente tal vez pueda eliminar en forma drástica esas cuestiones. Bueno, demuestra a toda velocidad. Toma de muestra. Prueba rápida. Salió positivo. Este positivo, olvídenlo. Reactivo se pone. Si es reactivo, se hace la prueba cribado por ELISA o por quimioluminiscencia. ¿Qué dice acá? No informar. No informar. ¿Sí? Acá te sale positivo o reactiva el test de ELISA. No informar. Tampoco se puede informar. Ahora, si te hace el Western blot, te sale positivo, sí se puede informar. ¿Sí? Si te sale indeterminado o negativo, no se puede informar. ¿Está? Bueno, les voy a mostrar ahora cómo es la situación que nosotros tenemos allá. Fíjense acá. Si tenemos un problema, inmediatamente tenemos algunos antígenos con respecto al HIV. En sangre se puede percibir este antígeno del HIV, que es el P24. Este P24 inmediatamente está en circulación y está en el periodo de ventana. Entonces, este primer reactivo que hicimos por la plaquita, por inmunocromatografía, acá te salió no reactivo, ¿sí? Pero vos querés saber otra vez tu vida, porque este no reactivo te da una incertidumbre porque no sabes cómo va a suceder en el transcurso de los meses. A los 3 meses, por ejemplo, o 3 meses recién en algunas pacientes crean anticuerpos. Entonces, se hace por quimioluminiscencia o por el ELISA, se hace el anticuerpo anti-H1 grupo 0, que es anti-H1 y anti-H2. Y te sale un número. Y este reactivo también contiene el antígeno P24, perdón. También te va a salir un número. Si vos no tenés el P24, probablemente, casi seguro que no ingresó en ti o no tenés VIH. Este es el periodo de ventana de incubación. Acá te dice este ELISA, quimioluminiscencia, te dice que vos no tenés anticuerpos VIH. Pero como estos no son confirmatorios, lo ideal sería que te hagas directo ya la PCR, ¿sí? La carga viral. O que te hagas el Western blot. ¿Cómo se hace el Western blot? El Western blot permite la transferencia a través de primeramente de la separación de los antígenos del VIH, luego se pone en contacto con el suero del paciente, se le hace una electroforesis y empiezan a separarse las bandas del paciente que se comparan con las bandas del VIH puro. Según la sociedad, esta CDC, ¿verdad? Tenemos que un paciente es positivo cuando presenta la P24, ¿sí? Esta, P24, cuando tiene la G41 y la 160 o 120. GP41, GP160 o 120. Esto allí recién te da positivo. Miren, este es el control. ¿Sí? En este están
toditos los antígenos del VIH. El paciente A, miren, este paciente A tiene el P24 y tiene algunos genes similares a este. Este no tiene, es indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Indeterminado. Porque le aparecieron al hacer el análisis estas bandas. El paciente puro, el que no tiene VIH, nada no le tiene que salir. Miren, el C, nada, limpio total, ¿sí? Si tiene por más que no sean las que dicen que son positivas, que en este caso el B, ¿verdad? A este paciente A, tenés que pedirle la PCR, la carga viral a este paciente. Ni qué decir a este paciente B, que con el Western Blot se confirma que es un VIH positivo. ¿Entienden esto, chicos? Por favor, si no entienden, me avisan, ¿sí? Porque acá estriba, a ustedes se les va a ir, así se les va a ir el resultado, ¿sí? Ustedes tienen que saber interpretar, o si no, les va a salir, les va a decir P24 positivo, P55, solamente 2. Y vos tenés que saber cuál es el que tiene que aparecer para que sea considerado positivo. Si te van estas banditas, vos tenés que pedirle PCR, carga viral. ¿Por qué? Porque no tenía por qué salirle nada, ¿sí? ¿Está? Bueno. A irse no haya lo que quieren irse. Vamos a hablar ahora de la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, este es un análisis muy interesante, ya que permite distinguir a los individuos y poder hacer muchísimas determinaciones en un tiempo real. Es mucho más caro, pero se tiene una magnífica producción, ¿verdad? Ustedes saben que a través de la PCR, el ADN genómico se amplifica, ¿verdad? Y se amplifica en fragmentos. Acá, por ejemplo, tenemos un interesante caso. Tenemos esta es la escalera alélica de referencia. Acá están toditos los genes, ¿verdad? Tenemos una víctima, ¿sí? Tenemos el sospechoso, el perfil del sospechoso, y tenemos la mancha de sangre en el sospechoso, ¿sí? Acá tenemos 2 sospechosos, aparentemente. Bueno, vamos a mirar un poco esto. Fíjense, en el 1, la mancha de sangre que tiene el sospechoso, acá está el sospechoso, corresponde a la sangre de la víctima. La mancha de sangre que corresponde. Fíjense, acá tenemos la mancha con la víctima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mancha que tiene el sospechoso probablemente en su ropa contiene la sangre de la violada, por ejemplo, la víctima, ¿sí? En el 2 va a ser, ¿entienden esto, chicos? Fíjense, contiene la mancha, pero ¿me pueden decir si el sospechoso es el culpable? Supongan ustedes que tenga acá la camisa
le tenga al sospechoso y le tenga a la víctima. Ustedes pueden decir que este sospechoso es culpable. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿O se fueron todos ya, doctora? Quedan algunos. Ah. No sé nomás si están o no están. Profe, yo creo que no se podría decir con certeza. No se puede decir. Porque fíjate que la sangre del sospechoso, no coincide. A ver un poco. No coincide con la mancha esa, ¿verdad? La mancha es lo que coincide con la sangre de la víctima. Acá tenemos una coincidencia. Acá no tenemos, acá tenemos, ¿verdad? La mancha es lo que coincide con la víctima. La mancha. Pero no le podemos decir a este señor, si él dice, por ejemplo, que no es su camisa, no podemos decir que él es el culpable. ¿Vieron ahora el caso ese de la chica, esa Dayana? Que él no se le tiene a la víctima, se tiene a los padres, ¿verdad? Y se tienen manchas. Ese va a ser muy difícil saber, porque el sospechoso no se quiere hacer el ADN, ¿verdad? Entonces, los padres van a aportar ciertos alelos de la víctima. Y la mancha que encontraron en la pared supuestamente, tiene que coincidir con alguna de los alelos de los padres de la chica. Y a ese señor difícilmente van a poder culparle, porque si él no se hace el ADN, no va a haber coincidencia. Bueno, vamos a ver otro. Miren este. Este tiene la madre, el niño y los probables padres, ¿sí? Entonces, el chico va a tener, los rosaditos van a ser de la madre, ¿verdad? Y en este caso, el número 1 va a ser el padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque coinciden perfectamente los genes que están incluidos dentro del chico. Este es un análisis de paternidad. Y acá era otra cuestión. Acá era la víctima, el sospechoso 1 y el sospechoso 2. Acá no hay manchas. Esta es directamente sangre, sangre y sangre. Entonces, este es más fácil, ¿verdad? Cuando se tiene ya la sangre, se puede hacer la comparación y se puede observar. Acá es con la escena del crimen. ¿Ven? Con la escena del crimen está perfecto esto. Escena del crimen con sospechoso. Son diferentes apreciaciones de acuerdo a lo que se quiere estar buscando, ¿verdad? En este caso, la víctima acá prácticamente no se le hace la comparación con el de la víctima, sino que acá sería que este señor o esta señora o esta persona estuvo en la escena del crimen, ¿sí? El otro que vimos era la mancha la sangre de la víctima estaba en la mancha que queríamos estudiar. Hay que pensar bien para poder explicar. Son diferentes opciones, pero con la PCR perfectamente se puede hacer este tipo de trabajo. Bueno, con respecto al COVID. El COVID, pues, ahora lo último que tenemos y que tuvimos y que ojalá Dios quiera que no tengamos. El hisopado para la detección de los anticuerpos se tiene que realizar entre el tercero y el séptimo día. El hisopado puede darnos la situación por PCR del anticuerpo, o podemos hacer por inmunocromatografía, podemos hacer el antígeno, en el cual
para hacer el antígeno, el paciente tiene que tener síntomas, y tiene que tener dolores de cabeza, fiebre, le tienen que chorrear la nariz, tiene que estar sintomático. En cambio, en el otro puede o no tener síntomas agresivos, puede ser un acompañamiento nomás con otra persona. Entonces, de 3 a 4 semanas pueden aparecer los anticuerpos. Acá tenemos, por ejemplo, se hizo un hisopado faríngeo por PCR, en el cual se ha detectado la presencia del virus. Acá en ningún momento se ponen números, se pone solamente presencia o ausencia. Y esto depende del estadio en el cual se tomó la muestra. Si el paciente te sale no detectable y continúa teniendo, ¿cómo se llama? La clínica te dice que nuevamente tiene síntomas, se le considera positivo. Bueno, al hacer la PCR se observa en el equipo unos gráficos que son los ciclos en el que se replica el virus. Fíjense, por ejemplo, a partir de 30 ciclos recién empieza a aparecer positivo, o sea, detectable. Acá, por ejemplo, fíjense, el paciente 1 en 10 ciclos ya empezó a subir. Y en 20 ciclos recién empezó a subir, ¿sí? ¿Quién está más enfermo o quién es más contagioso? El que en menos ciclos ya dio positivo, ¿sí? Entonces, pero eso, chicos, a ustedes no se les va esta figura, ¿sí? A ustedes se les va así como les mostré la anterior. Detectable o no detectable. Si ustedes quieren pedir el gráfico, se les puede mandar el gráfico, ¿verdad? Pero es una locura porque en este gráfico también pueden aparecer de otros pacientes, ¿verdad? Entonces, cuanto más carga viral tiene el paciente, tiene más infectividad el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizó menos ciclos para poder subir el valor que tiene. Bueno, tenemos otra situación. Esta paciente es una paciente que presentó fiebre, presentó diarrea, presentó dolores de cabeza, el apetito se le fue, no tenía más sensación del gusto y logró hacerse la PCR, el hisopado le dio negativo o no detectable. ¿Por qué? Porque le tocó en esos días en que se llamaba al 154 y le tocó después de 12 días cuando ya estaba curándose de la enfermedad, ¿verdad? Le salió negativo, pero ella tuvo muchísimos factores que nos hacían sospechar que era positivo. Luego, entonces, se realizó anticuerpos en el laboratorio en suero. Se hizo a los 25 días. Desde los 20 días se puede hacer. Y fíjense cómo le salió. Se hizo por ELFA, que es una forma de hacer el ELISA, y le salió positivo la IgG y positivo la IgM. Estos valores que tienen acá no tienen unidades de medida. Acá con este análisis, lo que se demostró es que esta señora tuvo la enfermedad. Este análisis no sirve para hacer diagnóstico. Esta PCR sí, ¿sí? Te cuenta que tuvo COVID, ¿sí? No te cuenta absolutamente otra cosa. Ahora, tenemos otro caso. Tenemos el caso de una anciana de 72 años que se vacunó con 2 dosis. Este es un análisis feísimo, feísimo. Acá, fíjense, dice
que está hecho por ELISA, que le salió la IgM y la IgA y la IgG negativo y acá le sale un número. Se tienen dos alternativas acá. Puede ser que este anticuerpo anti-SPEI se detecte recién, está detectando la IgA, IgM, que son de la agudeza, en respuesta a una vacunación reciente. Pero tampoco era muy lógico porque se supone que esta señora se vacunó con Covaxin, ¿verdad? Y pasó ya más de un mes. Entonces, este análisis no sirve para evaluar la efectividad de la vacuna, ya que los reactivos en principio no fueron preparados para detectar la espiga, al spike del virus, sino que lo hacían en forma del antinúcleo, del cápside, de la cápside del anticuerpo. Entonces, les pedimos por favor que no se hagan para saber si tienen inmunidad, ¿sí? Estos, a no ser que diga acá anti-spikes, ¿verdad? Eso sí, probablemente sean efectivos. Hay gente que se va y se hace este tipo de análisis y luego se vacuna y quiere hacerse otra vez a ver si le aumentó este 17. Este no quiere decir absolutamente nada, ¿sí? Estos análisis se hacen para saber si estás o no estás enfermo, ¿sí? O si ya tuviste, pero no mide la efectividad de la vacuna. Entonces son diferentes aristas que se está tocando. Bueno, chicos, hemos terminado después de una larga angustia. Y